Saiga. Este antílope sin duda se caracteriza por su particular cara, con una nariz tubular y bulbosa. Es además ancha, larga y muy móvil, semejante a una pequeña probóscide, lo que se cree que permite al animal filtrar el polvo o calentar el frío y seco aire de las estepas que inhala. Es una adaptación al ambiente de clima continental y árido, caracterizado por fuertes fluctuaciones de temperatura. Son animales más bien pequeños, que miden entre 60 y 80 centímetros hasta la cruz, altura de los hombros. El macho pesa una media de 41 kilogramos, y las hembras una media de 27 kilogramos. Tienen una longitud de entre 108 y 150 centímetros. Su tamaño es similar al de una oveja. Están perfectamente adaptados a las duras condiciones de la estepa asiática. Su pelaje es escaso y de color canela durante los veranos, mientras que en invierno tiene un espeso pelaje blanco. Tienen patas largas y delgadas. Solo los machos tienen cuernos, que son de color ámbar, transparentes y anillados en forma de lira. Pueden crecer hasta 55 centímetros. Tienen una esperanza de vida de entre 6 y 10 años. A pesar de su torpe andar corriendo con la cabeza gacha, pueden registrar los 80 kilómetros por hora en sus largas migraciones. Pueden cubrir distancias considerables y cruzar a nado los ríos. Son animales diurnos que durante el día, pastan y visitan los abrevaderos. Antes de descansar en la noche, cavan pequeñas depresiones circulares en el suelo que utilizan como camas. Se alimenta de hierbas, líquenes, hierbas y arbustos, incluyendo algunas plantas venenosas para otros animales. Forman grupos de entre unos pocos animales y 4, dependiendo de la época del año. Sin embargo, durante las migraciones se juntan miles de saigas que viajan juntos, formando una de las más espectaculares migraciones del mundo. El saiga es un antílope en peligro crítico de extinción, que afortunadamente está volviendo a la vida silvestre, gracias a los esfuerzos de conservación. A raíz de la desintegración de la Unión Soviética, la caza furtiva y otras interrupciones en su hábitat condujeron a una caída en picado de su crecimiento. En apenas 15 años sus números cayeron en casi un 95%, por lo que el antílope saiga se encuentra entre uno de los animales más amenazados. En 2002, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el saiga entró en la lista roja de especies en peligro de extinción. Desde entonces los conservacionistas, científicos y organizaciones no gubernamentales se han unido por la defensa de los saigas. Estos antílopes, que han coexistido con los mamuts lanudos, están en peligro crítico ya que población ha demostrado un descenso de más del 80% de la población en 10 años de manera continuada, más concretamente su población cayó un 95%. Además se piensa que se puede llegar al colapso reproductivo. Según la Alianza para la Conservación del Saiga, ninguna especie de mamíferos ha sufrido tal disminución en tan poco tiempo. Triste récord. Entre 1991 y 1994 la población global de saigas era relativamente estable con una población de alrededor de 1 millón de ejemplares, la mayoría en Kazajstán, 810.825.000. Sin embargo, en este país había unos 570.000 ejemplares en 1998. En Rusia en los años 70 la población se mantuvo entre 700.000 y 800.000 ejemplares como resultado de la regulación de la caza. Sin embargo, desde entonces ha descendido drásticamente. En 1980 había 380.000, en 1996 había 196.000 y en el año 2000 había 18.000. Además la población entre sexos está muy sesgada, y el porcentaje de machos varía entre el 1 y 10% por cada año. Los saigas de Mongolia han incrementado su número de 3.000 en 1998 a 5.200 en el año 2000 gracias a las favorables condiciones climáticas del lugar y a las activas medidas de conservación. Sin embargo, tras ese año las condiciones climatológicas que empeoraron y la caza ilegal llevaron a que quedaran 750 saigas en 2004. Afortunadamente para 2012 ha aumentado a 5.000, 7.000 gracias a los esfuerzos de conservación y a la rapidez con la que se recupera la especie de manera natural. En resumen, la población de saigas está ahora estimada en 50.000. Teniendo en cuenta que a mitad de los años 70 había 1.250.000 ejemplares, su situación es mala. Víbora de los arbustos.
Depredador con rugosas escamas y su cola prensil, siempre activa para caer sobre su presa. Suelen vivir en poblaciones aisladas lejos de los asentamientos humanos y pasan la mayor parte del tiempo en árboles en los que rara vez tienen contacto con el hombre. Su cabeza es grande, ancha y a menudo triangular para que quepan las glándulas salivales modificadas que producen y guardan el veneno. Sus ojos grandes y redondos con pupilas verticales ayudan a la víbora a localizar las presas cuando la luz es tenue. Su lengua, como la mayoría de las serpientes, la víbora de los arbustos rastrea a su presa por las partículas de olor que se transportan en el aire. Su lengua sinuosa atrapa las moléculas de olor del aire y las traslada al órgano de Jacobson, un hueco en el techo de la boca revestido con células receptoras sensibles. Escamas estriadas mejoran el agarre de la serpiente y definen su perfil. Las de la víbora peluda se hacen como cerdas erizadas. Las víboras de los arbustos exhiben una asombrosa variedad de matices, del verde y el pardo al amarillo y el negro, pero todas usan los dibujos de color y las interrupciones de su piel para evitar ser percibidas. En comparación con otras especies de serpientes, estas víboras tienen los colmillos más largos. Puede medir hasta 75 centímetros de largo. Las hembras suelen ser más grandes que los machos. Habita en África ecuatorial, desde Guinea, en el oeste, a Mozambique, en el este. Vive en una gran variedad de hábitats. Desde bosques de hoja perenne, montañas y selvas tropicales hasta pantanos y altos pastizales. Las especies de los bosques son especialmente vulnerables, dado que gran parte de su hábitat está siendo destruido por la industria maderera o para construir casas. Comen anfibios, lagartos y roedores. A veces, caracoles, babosas, aves y otras serpientes. Tienen colmillos cargados de veneno. Su tiempo de vida se desconoce. Pez loro azul. Este pez se encuentra en los arrecifes tropicales de todo el mundo. Para alimentarse, tritura y traga pedazos de coral, extrae las algas adheridas y defeca el resto en forma de arena. ¿Cómo la fabrica? Se vale de sus potentes mandíbulas en forma de pico de loro y de sus muelas compactas para pulverizar el coral. Algunas especies llegan a vivir hasta 20 años, y sin que se les desgaste la dentadura. Hay zonas en las que el pez loro muele tanta cantidad de coral muerto, que su producción de arena supera a la de cualquier otro proceso de la naturaleza. Algunos investigadores calculan que el pez loro común produce unos 100 kilos, 220 libras, de arena al año. Pero con su dieta consigue algo más. Ya que el pez loro come constantemente coral muerto cubierto de algas, mantiene los arrecifes limpios y en buen estado. En los arrecifes donde la población de herbívoros es escasa, las algas crecen tanto que asfixian poco a poco a los corales. Según el libro Reef Life, de no ser por los herbívoros, los arrecifes no existirían tal y como los conocemos hoy. Después de tanta actividad durante el día, el pez loro merece un buen descanso, y en esto también es peculiar. La noche en los arrecifes está llena de peligros, pues abundan los depredadores. Para poder dormir, este pez se resguarda bajo los arrecifes, aunque este no siempre es el lugar más seguro para esconderse de los hambrientos tiburones. Así que a fin de protegerse, algunas especies se ponen un pijama transparente para pasar la noche. ¿Cómo lo hacen? Segregan una membrana protectora que los envuelve. Los biólogos marinos creen que dicha membrana tiene un olor apestoso que aleja a sus depredadores. Los peces loro son de los más vistosos y fáciles de encontrar en los arrecifes. Tanto los machos como las hembras tienen colores muy vivos, que van cambiando a medida que crecen. Lo mejor de todo es que no huyen de los humanos en las zonas donde no se les pesca. Esto permite que se les pueda observar sin mucha dificultad. Bucear cerca de un pez loro y oírlo masticar el coral es una experiencia inolvidable. El pez loro luce sus mejores galas a la vez que conserva los arrecifes para el beneficio de otras criaturas marinas y para nuestro deleite. La rana púrpura. La rana púrpura es el único sobreviviente de un grupo de anfibios que evolucionaron hace 130 millones de años. Vive en madrigueras que pueden ser de hasta 3,7 metros de profundidad. La rana púrpura busca termitas usando su hocico sensible al tacto y las chupa con su lengua estriada. Pasa la mayor parte de su vida bajo tierra, los adultos solo suben a la superficie un par de semanas en el año para reproducirse. El descubrimiento de la rana púrpura, Nasica batrachusae agrensis, ha sido descrito como el descubrimiento del siglo. Esta rana tiene un aspecto muy distintivo y un tanto cómico, con un cuerpo enormemente hinchado y piernas cortas y gruesas.
La pequeña cabeza parece que es demasiado pequeña para el cuerpo y el peculiar hocico estrecho termina en una protuberancia blanca. Los pequeños pero notables ojos se encuentran encima de la estrecha boca y tiene una mandíbula inferior flexible que permite que la lengua corta y redondeada sobresalga mientras se alimenta. Adaptado a un estilo de vida de madriguera, la rana púrpura tiene un tubérculo en forma de pala en cada pata trasera y las puntas de los dedos de las patas delanteras redondeados que le permiten cavar en la tierra húmeda. La piel es lisa y de color púrpura oscuro en la parte superior, la cual se va desvaneciendo a gris en la parte inferior. Las ranas se reúnen alrededor de los depósitos de agua y los lados de los arroyos, y una vez que han encontrado pareja, el macho agarra a la hembra justo por encima de las piernas y utiliza secreciones adhesivas en la piel para pegarse a ella en amplexo. Los huevos fertilizados se colocan en un charco de agua y posteriormente eclosionan en renacuajos, antes de pasar por diferentes etapas de la metamorfosis para convertirse en ranas adultas. Se conoce que habita en bosques secundarios cerca de bosques perennes y plantaciones de cardamomo, aunque es probable que también se encuentre en bosques inalterados. Esta rana de madriguera requiere de un suelo bastante suelto, húmedo y bien aireado en las proximidades de estanques y acequias, arroyos permanentes o temporales. Está clasificada como en peligro en la lista roja de la UIN. Conocidos solo 135 individuos, de los cuales solo 3 ejemplares son hembras, se cree que la rana púrpura es una especie extremadamente rara. La principal amenaza para esta rana esquiva es la pérdida de su hábitat forestal por la agricultura. En los Ghats occidentales, más del 90% de los bosques se ha perdido por las plantaciones de café, cardamomo, jengibre y otras plantaciones de cultivos importantes. El potencial de desarrollo de represas que inundan extensas áreas de su hábitat también incide en la situación extremadamente precaria de la rana púrpura. Cigüeña pico de zapato. La cigüeña pico de zapato se trata de un ave de origen africano cuyo nombre científico es Balaeniceps rex, de la especie pelecaniforme y pertenece a la familia Balaenicipitidae. Su nombre deriva a la forma extraña de su pico que además de ser grande se asemeja estrechamente con la forma de pico de un zapato, nada parecida a la cigüeña que normalmente conocemos. Es un ave muy impresionante, que alcanza una altura de 1,2 metros aproximadamente, son sedentarias y solitarias, raras veces suelen andar acompañadas por otra ave de su especie, por esta razón se dificulta su reproducción. El color de su plumaje está entre gris azulado y gris ceniza, en la espalda podemos observar un tono verdoso brillante, el vientre y la cola de un color casi totalmente blancos. Una de sus características además de su extraño pico en forma de zapato son sus patas largas, las cuales contribuyen a su altura, son de color negro, los ojos tienen un tono amarillo. Son aves monógamas con la pareja que escogen para reproducirse durarán toda su vida, por eso su reproducción es tardía y compleja ya que son aves solitarias y generalmente las hembras se encuentran siempre en lados opuestos que los machos. Construyen ambos su nido cerca del agua en vegetación que ha sido pisoteada, utilizan hierbas, estos nidos son de aproximadamente unos 3 o 4 metros. Por lo general son aves sedentarias, pero si se trasladan en busca de un lugar propicio para vivir. La cigüeña pico de zapato habita en la zona este y tropical del país África, por lo general siempre busca pantanos o riberas que existen desde Sudán hasta Zambia. Gracias por ver la tercera parte de estos animales extraños. Si te ha gustado el video, comenta, dale like, y suscríbete. Hasta la próxima. Gracias.